Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver el ejercicio 5 del examen de cálculo vectorial de julio 2021, que tiene que ver con el teorema de la divergencia de Gauss. Y bueno, ahí está la letra. Esta es una de las versiones que había. Nos dan una función, un campo vectorial que va de R3 en R3, definido de esta forma, y que depende de un parámetro A. Y por otro lado nos dan un subconjunto de R3 que se llama B1 y está definido de esta forma con estas desigualdades. ¿Tá? Y lo que nos piden, el ejercicio tiene dos partes, ahora vamos a ver la parte 1, después vemos la 2. Lo que nos piden en la parte 1 es hallar el valor del parámetro A, que se acuerdan es el parámetro del cual depende la función, para que el flujo de este campo F sobre la superficie definida de esta forma, que esto quiere decir que la superficie es la frontera del sólido B1, o sea, del conjunto B1, para que el, el flujo del campo sobre esa superficie, que es la frontera de B1, sea 15. ¿Tá? O sea que hay que determinar el parámetro A y para eso es necesario calcular el flujo del campo F e imponer que valga 15 en este caso. ¿Tá? Entonces vamos a ver cómo es eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver un poco gráficamente qué es este conjunto B1, ¿tá? Entonces, como ya les he dicho en otras ocasiones, siempre que tengan un conjunto definido mediante desigualdades, como es este caso, o que tenga alguna desigualdad, para ver para graficar las desigualdades, digamos, qué puntos la cumplen, uno lo que suele hacer o lo que se recomienda en general es graficar primero la igualdad, ¿tá? Y después con un punto de prueba probar de qué lado de la superficie que van a obtener con la igualdad, de qué lado de esa superficie están los puntos que cumplen la desigualdad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si considero de esa desigualdad la igualdad correspondiente, esto es un plano, ¿tá? Y lo pueden dibujar fácilmente este plano, eh, utilizando que por tres puntos pasa un único plano. Entonces, si consiguen tres puntos de este plano, ya tienen el plano. Entonces, es fácil ver que, por ejemplo, el punto 3, 0, 0, que es lo estoy dibujando acá, pertenece al plano porque 0 más 0 más 3 igual a 3, perdón, 3 más 0 más 0 en este caso sería x igual a 3, igual 0, z igual 0, pertenece, o sea que está en el plano, y lo mismo si ahora tomo y igual a 3 y todo lo demás 0, y si tomo z igual a 3 y todo lo demás 0. ¿Tá? Entonces ya encontré tres puntos por los que pertenecen al plano y bueno, por lo tanto ya tengo definido el plano porque por tres puntos pasa un único plano y es el plano que pasa por esos tres puntos que lo voy a dibujar. Obviamente es un plano, es infinito, se extiende de forma infinita. ¿Tá? Si de largo tienen que imaginárselo. Ya dibujé una parte del plano. Y ahora lo que hay que hacer es, o sea, el plano sería todo esto, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es ver de qué lado están los puntos que cumplen la desigualdad. La desigualdad que me interesaba era esta, ¿tá? Entonces lo que hago es elijo un punto de prueba. En este caso voy a elegir el origen, porque es bien sencillo. Y me fijo si este punto cumple la desigualdad que me interesa, que en este caso es esta, o no. Si la cumple, bueno, los puntos que me interesan, los que cumplen la desigualdad, son los que están, digamos, en el mismo lado del plano que está el origen. ¿Tá? Y si no la cumple, los puntos que me interesan son los que están en el otro lado del plano al que está el origen. ¿Tá? En este caso, el 0, 0, 0 claramente cumple la desigualdad porque 0 más 0 más 0 es 0, que es menor o igual que 3. O sea que los puntos que me interesan, que cumplen esta desigualdad, son todos los que están, digamos, del mismo lado del plano
este rojo, que está el origen. ¿Ok? O sea, todos los que están para acá atrás, digamos. Todo por ahí atrás. Bueno, entonces con eso ya tenemos cuáles son los puntos de R3 que cumplen esta desigualdad. Son todos los que están, digamos, hacia atrás de este plano mirando desde el frente a la imagen. Y bueno, lo mismo se puede hacer con esta desigualdad, esta desigualdad, esta desigualdad. Y si lo hacen van a ver que lo que obtienen es que juntando todas, ¿no? O sea, los puntos que me interesan en definitiva son los que cumplen esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, bueno, hacen este razonamiento por separado para cada una de estas y después imponen todas las restricciones y lo que les va a quedar es que el conjunto, el sólido S que me daban, el B1, es, son todos los puntos que están adentro de esta pirámide, digamos, esta especie de pirámide, ¿no? Son todos los puntos que están, ahí estoy dibujando tipo el borde de la pirámide, pero todo lo que están acá adentro. ¿Está? ¿Está? Y la tapa, digamos, ¿no? Ese es el sólido que me escriben acá con esto, B1. Y tal, esto era para tener una idea de qué se trata el conjunto B1. Vayamos ahora sí a lo que interesa, digamos, a lo que más nos interesa, que es hallar el flujo del campo F sobre la superficie S1. S1, como les decía al inicio, es la frontera de este sólido B1. ¿Tá? Entonces, ya sabemos que B1 es esa pirámide con todos los puntos de adentro y de las tapas, y su frontera es, en este caso, solamente las tapas. O sea, vamos a llamarle, vamos a dividir la superficie S1 en varias tapas, y es la unión, digamos. Vamos a llamarle, bueno, justo S1 no lo puedo llamar, eh, T1, tapa 1. Esa sería la parte del plano, digamos, ¿no? T1. Después lo que está por abajo le llamo T2, la que está por acá atrás le llamo T3 y la que está por acá atrás T4. ¿Ok? Esta sería esta. ¿Ok? Y esta es T1. Entonces mi superficie, que es la frontera del sólido, la puedo escribir como T1, unión T2, unión T3, unión T4. ¿Ok? Y me piden hallar el flujo del campo que me dan sobre esa superficie. El campo no lo grafiqué, obviamente no lo voy a graficar, pero bueno, es en cada punto de R3, lo que hace el campo es toma un punto de R3 y me devuelve un punto de R3. O sea que lo pueden pensar geométricamente que a cada punto del espacio le asocia un vector. A cada punto del espacio le asocia un vector. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a este punto le asocio un vector. Y lo mismo en todos los puntos del espacio. Está definido en todo el espacio. Entonces lo que me interesa es, bueno, en particular sobre la superficie también está definido. Sobre la superficie esta. El campo S. Entonces lo que me interesa es hallar el flujo de ese campo sobre la superficie. ¿Está? Entonces, el flujo de ese campo sobre la superficie S1, por definición, es la integral eh, de superficie del campo F sobre la superficie S1. Una forma de hallarlo que no es la que pide el ejercicio, o digamos, no es la idea, porque le llevaría mucho tiempo, es decir, bueno, mi superficie está compuesta de estas cuatro caras, o sea, es la unión de estas cuatro caras, unión disjunta. Entonces, por un resultado del curso, yo puedo decir que integrar el campo sobre la superficie es lo mismo que integrar, que sumar las integrales sobre cada componente de esta unión, ¿no? Entonces, integro sobre la tapa 1 y a eso le sumo el flujo sobre la tapa 2 y el flujo sobre la tapa 3 y el flujo sobre la tapa 4. ¿Tá? Esta es una opción, no es la idea, justamente la idea es evitar esto, lo estoy diciendo, escribiendo para que
se den cuenta y para que valoren el teorema de Gauss, digamos, que es lo que vamos a usar. Entonces, la idea no es hacer esto porque, bueno, tendrían que hallar cuatro integrales por separado, aplicando la definición de integral de superficie y, bueno, probablemente parametrizando esas superficies y evaluando la función esta, que es bastante complicada, o más o menos complicada, en las parametrizaciones, etcétera. No conviene. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, voy a escribir eso, no conviene ir por este lado. Entonces lo que sí conviene es usar el teorema de Gauss. ¿Tá? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Gauss? Entonces, utilizo el teorema de Gauss. Si se acuerdan lo que dice el teorema de Gauss, es que si yo tengo un sólido en R3, como en nuestro caso, la integral sobre la frontera de ese sólido, de un campo, es lo mismo que la integral triple de la divergencia del campo sobre el sólido. ¿Tá? Esta era mi S1, ¿no? O sea, ese es el teorema de Gauss bajo ciertas hipótesis que en este caso se cumple. Y bueno, eso me facilita bastante la vida porque van a ver que integrar sobre el volumen o sea, toda la pirámide con todos los puntos de adentro y de las tapas también, hacer la integral triple ahí, que es algo que deberían saber de cálculo en varias variables, no de cálculo 3, es más sencillo que calcular estas cuatro integrales, en general, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Entonces la divergencia de f, vamos a ver cómo era f, ahí va, la voy a poner allá abajo. Entonces, ahí va. Esta era f, ¿tá? Entonces, ¿qué era la divergencia? Era sumar las derivadas parciales de cada función coordenada respecto a la primera, segunda y tercera variable. Si esta es a de x y z, o sea, estoy denotando así la primera función coordenada, esta es la segunda función coordenada, y esta es la tercera función coordenada. Bueno, ¿se acuerdan que la divergencia lo que hacía era la derivada de a respecto de x más la derivada de b respecto de y más la de c respecto de z? O sea, es bien sencilla de calcular. Entonces, en este caso particular, la derivada de a respecto de x me queda 5i y la de b respecto de y, que es esta, me queda 2a por i. Y esta, la derivada respecto de z, me da 0 porque no depende de z. O sea que esa es la divergencia. Es decir, que ese es el integrando de mi integral triple. ¿Tá? O sea que yo tengo que integrar sobre el sólido que vimos al inicio, la pirámide esa, esto. ¿Tá? Y esto, como les decía, es un integral de cálculo en varias variables. ¿Tá? No tiene que ver, no es algo que les mostramos en este curso de cálculo vectorial, que son integrales de superficie, integrales sobre curvas, sino que es algo anterior. Pero bueno, les explico cómo hacerlo, les comento. Tengo que integrar esa función. A ver si lo hice bien. Sí, está bien, ahí va. Esa función sobre este sólido, esta superficie no, justamente, ese conjunto sólido de R3. Voy a sacar y de factor común, así me facilita un poco la vida antes de hacer la integral, y me quedaría 5 más 2a por i, ¿no? Ok, entonces tengo que hacer esa integral. Y bueno, lo que tengo que hacer, lo único que me queda por hacer es describir este volumen en un sistema de coordenadas que sea razonable para describir este volumen. Por ejemplo, podría ser cilíndricas, esféricas, etcétera. En este caso, el volumen se presta para ser descrito en coordenadas cartesianas, o sea que eso es una buena noticia porque significa que no voy a tener que hacer un cambio de variables de acá, de cilíndricas o esféricas.
y facilita las cuentas. Entonces veamos eso. Este B1 se puede describir fácilmente en cartesianas, en coordenadas cartesianas. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que voy a hacer es, B1 es la pirámide, ¿tá? Entonces, voy a pensarlo así. Acuérdense que este plano es eh, x más y más z igual 3, ¿no? En particular, tocan 3, 3, 3. En particular, para z igual 0, este, este plano es este segmentito, ¿no? O sea, lo que tiene este plano en z igual 0 es este segmento. O sea que este segmento es la recta x más y igual 3, que la obtuve tomando z igual 0 en el plano. O sea, intersecté el plano el plano este con el plano xy, ¿tá? Y obtuve esta recta. O sea, que tiene ecuación x más y igual 3. Entonces lo que digo es que una forma de escribir B1 en cartesianas es, voy a decir, bueno, acá está el 0, ¿no? Voy a decir, bueno, x varía entre 0 y 3, ¿ok? Y después digo, bueno, para cada x variando entre 0 y 3, el y puede variar entre 0 y esta recta, ¿tá? Es decir que para cada x el y varía entre 0, que sería que esté acá, y la recta esta, o sea que hasta que llegue a cumplir esta igualdad, o sea que hasta menor o igual que 3 menos x, ¿tá? Y con eso describí todos los puntos que están acá abajo, ¿tá? Adentro de la pirámide en la base, en el lado ese. Pero me falta describir todos los otros puntos, y lo que hago ahora es decir, bueno, cómo varía z. Entonces, si me paro, por ejemplo, en un punto de estos, xy, el z varía entre 0 y hasta llegar a la cara esta del plano. O sea que z varía entre 0 y hasta que llega a cumplir con la igualdad de este plano, ¿tá? O sea, hasta que sube hasta que llega hasta el plano S, que es cuando cumple con la igualdad esta, o sea, cuando z vale 3 menos x menos y. ¿Tá? Y bueno, con eso ya tengo descripto todos los puntos y solamente los puntos de la pirámide esta, ¿no? Todos los que están en las tapas y laterales, la tapa arriba, las tapas laterales y los de adentro. O sea, es el sólido, ¿tá? Estoy integrando sobre un sólido, no sobre una superficie. ¿Ok? Bueno, entonces ya está. Con esto describo B1, entonces la integral que me queda no tengo que hacer ningún cambio de variables porque lo describí en cartesianos. Entonces sería x entre 0 y 3 y entre 0 y 3 menos x y z entre 0 y 3 menos x menos y. El integrando, ¿se acuerdan que era 5 más 2a por i? Todo por i. ¿Ok? Esto es de z, de y, de x. Y bueno, ahora es hacer cuentas nada más. Voy a calcular esta integral. Lo primero voy a sacar para afuera esto, que es una constante, o sea, no depende de ninguna variable. Si bien a es una incógnita, sabemos que es constante, o sea, no depende de x, ni de y, ni de z. O sea que esto lo puedo escribir como 5 más 2a, o sea que para afuera eso. ¿Tá? Y después el i
lo tengo que integrar respecto de z, para empezar. Y tal, el i es constante respecto de z, o sea que simplemente es como la primitiva es la de una constante, o sea que me queda z. ¿Tá? El is por z, que es la primitiva de 1, y evaluado entre 0 y 3 menos x menos y de y de x. ¿Tá? Y bueno, acá cuando evalúo en z igual 0 me va a dar 0, o sea que solo sobrevive lo que aparece en 3 menos x menos y, o sea que me queda la integral de 0 a 3, 0 a 3 menos x, de y por 3 menos x menos y, ¿ok? De y de x. ¿Tá? Y bueno, esto lo puedo separar en... ahora tengo que integrar respecto de y, ¿tá? Lo puedo separar en dos sumandos, por ejemplo, a menos que sepan la primitiva de eso, que sería el integrando me quedaría 3y o 3 menos x por y menos y cuadrado. ¿Tá? Y esto lo tengo que integrar en y primero y en x después. Y bueno, las primitivas en y de cada sumando les aplico barro. ¿Ok? Entonces me queda 3 menos x por y 2 sobre 2, le aplico barro, más menos y 3 sobre 3 y barro. ¿Ok? Vamos a ver qué da eso. Me quedaría esto evaluado en 3 menos x, o sea, 3 menos x al cuadrado por 3 menos x me da 3 menos x al cubo, y evaluado en 0 me da 0, o sea que no me aporta, menos 3 menos x al cubo sobre 3, que si hago el común denominador, bueno, me está faltando en todo el tiempo este 5 más 2a, me lo estoy comiendo, va acá también, y me iba a dar cuenta igual porque me iba a haber desaparecido la a, y justamente quiero hallar el valor de a. Entonces, esperen que arreglo eso. Bueno, esto les decía, es un medio menos un tercio, o sea que es 6, un sexto, ¿tá? O sea que es un sexto, 3 menos x al cubo, o sea que esto es 5 más 2a sobre 6, integral entre 0 y 3 de 3 menos x al cubo respecto de x, ¿tá? Y ya estamos casi terminando esta integral. Ahora tengo que hacer la primitiva de eso y me quedaría 5 más 2a sobre 6. La primitiva de 3 menos x al cubo es 3 menos x a la 4 sobre 4 por menos 1, ¿tá? Porque si se fijan, si solamente dejaran esto como la primitiva, sería erróneo porque si derivan les quedaría 4, 3 menos x al cubo sobre 4, o sea 3 menos x al cubo, por la derivada de adentro que es menos 1. O sea que les quedaría menos 3 menos x al cubo y no es lo que ustedes quieren. Por eso hay que multiplicarla por un menos 1, que es la derivada de este. Bueno, entonces esa es la primitiva. Ahí podrían haber cometido un error, esperemos que no. Y esto evaluado entre 0 y 3. ¿Ok? Y bueno, me queda, a ver qué me queda esto. 5 más 2a sobre 6, bueno, sobre 24 si quieren. Saco el 4 para afuera. Y con un menos, es este menos. Y esto me queda evaluado en 3 me da 0, menos evaluado en 0 que me da 3. O sea que en definitiva esto me quedó 5 más 2a sobre 24 por 3 a la 4. Ok, voy a borrar esto.
Está bien, ¿no? Y bueno, este es el flujo, en definitiva lo que hallamos acá con Gauss y hallando la integral tripleza, es el flujo de f sobre la frontera de B1. ¿Tá? Y la letra lo que nos pide es hallar el valor de A para que ese flujo que acabamos de hallar valga 15. ¿Tá? Entonces lo que tenemos que hacer es, quiero A tal que el flujo valga 15. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer de acá, igualo esto a 15 y despejo A. ¿Tá? Y me quedaría. O sea, tiene que ser A tal que 5 más 2A sobre 24 por 3 a la 4 es igual a 15. Despejo A y me quedaría 5 más 2A igual a 24 por 15 sobre 3 a la 4. Paso este 5 restando ya. Y el 1 medio, o sea el 2 dividiendo. Y eso sería el valor de A. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da esto? Menos 0,27778. Bueno, eso es lo que da. Y coincide por suerte con lo que debería dar. Bien, entonces en la parte 2 del ejercicio, es un poco más teórica esta parte, nos dan un nuevo subconjunto de R3 que lo definen como el conjunto original B1, que es aquella pirámide sólida, le restan, o le quitan, un sólido B2, que lo que sabemos de B2 es que está contenido en B1, es una parte de la pirámide, está metida en la pirámide, es un sólido, y eso es lo único que sabemos. ¿Ok? Entonces, como que de repente, imagínense que a la pirámide le hacemos un agujero en el medio, que es B1, y se lo sacamos. ¿Tá? Entonces, lo que sabemos de B2, si bien no lo conocemos, sabemos que el flujo de F sobre la frontera de ese sólido B2 vale 7. ¿Ok? Entonces, lo que nos piden es hallar cuánto vale la integral triple de la divergencia de F sobre V. El V este es, acuérdense, es la pirámide que le sacamos el sólido B2. ¿Tá? Voy a ver si hago algún dibujito así. Tengo la pirámide. Y lo que hago, eso sería B1, el que trabajamos desde el inicio, el sólido. ¿Tá? Lo que hago es, imagínense que, no sé, le saco adentro de la pirámide una circunferencia. ¿Tá? Este sería el B2 y B1 era toda la pirámide. ¿Tá? Y ahora entonces el B este, que es B1 menos B2, va a ser todos los puntos que están en la pirámide pero no están en la esferita esa que le saqué sólida. ¿Tá? Esto va a ser B, que es B1 menos B2. ¿Tá? Y lo único que yo sé de B2 es que si yo integro el campo sobre su frontera, sobre la frontera de B2, de la frontera de B2, o sea, que sería el, la cáscara de esta de esta esfera, perdón. Si yo integro el campo sobre la cáscara de esta esfera que le saqué, que puede ser una esfera o no, en este dibujo lo hice como una esfera, eso me da 7. ¿No? Una cuestión que me olvidé de comentar en la parte A es que como siempre, lo decía la letra y no lo escribí, tendría que haberlo escrito, es que las superficies se orientan con normal saliente. ¿Tá? En este ejercicio. O sea, se asume eso. Es importante
aunque no lo dije, ya lo usé. Lo usé en el teorema de Gauss porque esta igualdad del teorema de Gauss es una de las hipótesis que asume es que la superficie, la frontera está orientada con normal saliente. ¿Ok? De lo contrario es un signo de menos acá. ¿Está? Bueno, entonces la idea va a ser nuevamente utilizar el teorema de Gauss. Digo, todo indica que esa es la idea, pero tenemos que hacer alguna cosa más y acá lo más sencillo es decir, bueno, que B sea B1 menos B2, en este caso, es que el original nuestro B1 es el nuevo unión lo que le saqué. ¿Tá? Eso es. Estoy diciendo que el original, que es B1, o sea, toda la pirámide con todos los puntos de adentro, es el que obtuve el nuevo, que lo obtuve quitándole a la pirámide la esferita, más la esferita sólida. ¿Tá? O sea que si yo le vuelvo a agregar la esfera al conjunto B, que estaba definido como el original sacándole la esfera, si le vuelvo a agregar la esfera, obtengo el original. ¿Tá? Eso es obvio. Y además esta unión es disjunta. ¿Tá? Eh, entonces, la integral esa que me piden en B1, no la que me piden, la integral de la divergencia en B1, no en el volumen que me piden, lo puedo escribir como la integral en, en B1, que es B unión B, B2, lo puedo escribir como la integral en B más la integral en B2. ¿Tá? Y lo interesante de esto es que todavía no apliqué el teorema de Gauss, simplemente apliqué la definición de B y el teorema de la suma cuando estoy integrando sobre una unión disjunta. Lo interesante es que ahora puedo despejar lo que a mí me interesa, que es esto. ¿Tá? O sea que despejo y me queda que la integral triple de la divergencia de f sobre b es integral triple sobre b1 menos sobre b2. ¿Tá? ¿Ok? ¿Tá? Y ahora viene la parte de aplicar Gauss, porque ahora si aplico Gauss a la superficie, al sólido B1, perdón, que es el original, y al sólido B2 por separado, que es la esferita en el esquema que hice, el sólido, si le aplico a cada uno de estos, lo que obtengo es que, bueno, primer sumando, va a ser igual a la integral sobre la superficie, sobre la frontera de B1, perdón, de f, eso es por Gauss, y también por Gauss, va a ser la integral sobre la frontera de B2 de f. ¿Tá? Y bueno, estas integrales yo las conozco, porque esto, por la letra en realidad, es lo que me pedían que tiene que valer 15. ¿Tá? Y esto está en la letra de la parte B, que me dice que B2, el sólido B2 que le quito, está el que integral de f sobre su frontera, o sea, el flujo, vale 7. O sea que en definitiva la integral que a mí me interesa es 15 menos 7. ¿Tá? Por el menos que está acá. Y esto me da 8. ¿Ok?